El uribismo versus el abelardismo. Ese es el escenario que hay ahora mismo en Colombia. Vamos a analizarlo de manera muy profunda. Comencemos. Álvaro Uribe y Abelardo del Espriella, expresidente y presidente de Colombia respectivamente, estarían en pugna en cuanto a sus dos formaciones políticas y dentro de ello todo un abanico de escenarios que se están presentando uno detrás del otro. Senado, influencers, designaciones. Vamos ya a analizar esto porque también hay actores que están jugando aquí y que están dando mucho de qué hablar. Parece increíble que a pocas horas, a pocos días de la posesión del presidente electo de Colombia, ya comiencen a aparecer estas, digámoslo así, divergencias entre ambos líderes políticos colombianos. ¿Qué tenemos para comenzar? Bueno, realmente si queremos entender esto, tenemos que ir definitivamente al último hecho que se está dando aquí. Porque al parecer hay una disputa por la derecha colombiana, por el control, por la hegemonía, por el poder de la derecha en Colombia. Y a un lado, Gustavo Petro también jugando en este tablero político y eso es importante también entenderlo. Vamos a ver el último mensaje que nos ha dado nada más y menos que el dirigente del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta. Él ha dicho, ha publicado en la red social X para responder a un compañero, ha dicho lo siguiente: ¿cómo así que le vamos a ganar la guerra a Abelardo? Nosotros no estamos en guerra con Abelardo, al revés, seremos partidos de gobierno y lo ayudaremos. Y te preguntarás, ¿por qué Jaime Arizabaleta está diciendo esto? ¿Qué tiene esto ahora mismo de relevante? Bueno, él simplemente está respondiéndole a uno de sus compañeros, porque la portada de la revista Cambio lo dice todo. Esto publica la famosa revista. Una declaración nada más y menos que de el senador uribista Rafael Nieto Loaiza. Cambio publica una frase esgrimida por este senador donde dice: le vamos a ganar la guerra a Abelardo. A un día de que el Senado vote sobre el lugar de la posesión presidencial, el senador uribista Rafael Nieto Loaiza habló con Federico Gómez Lara sobre la disputa entre el Centro Democrático y el abelardismo por el liderazgo de la derecha. Y justamente eso es lo que ha declarado este importante senador, diciendo: le vamos a ganar la confrontación a Abelardo. Y se refiere a él o habla en nombre o quiere hablar en nombre del Centro Democrático. Habla además en esa entrevista de una campaña sucia. Además también, por supuesto, dando acusaciones contra el presidente electo Abelardo del Espriella. Y además añade a eso de que tienen tiempo de sobra para poder ganar esa batalla. Y habla en nombre del Centro Democrático de Uribe. Por eso, otro dirigente político, Jaime Arizabaleta, de esa misma formación política, le responde afirmando, alegando de que son partidos de gobierno, de que al contrario de lo que dice su compañero, Rafael Nieto Loaiza, van ellos a trabajar en conjunto, unidos al gobierno de Abelardo del Espriella. Aquí estás viendo el primer panorama político, te lo estoy dibujando, te lo estoy colocando sobre la mesa, entre uribismo y abelardismo, dos fuerzas políticas que están chocando, que por supuesto están dando a entender de que esto podría escalar en las próximas horas. O quizás termine con un cónclave, al igual que ocurre en el Vaticano, entre Abelardo y el expresidente Uribe para definir cuál fumata blanca al nuevo líder de la derecha. Abelardo, por supuesto,
presidente electo, un hombre que no viene de la política tradicional, que aunque siempre ha compartido su afecto, aprecio, y ha sido un hombre también importante para Álvaro Uribe, en la vida de Álvaro Uribe Vélez, no ha aceptado ningún apoyo de las formaciones tradicionales. Es decir, puede decirse claramente que Abelardo es un outsider de la política, un hombre que no viene del aparato tal como lo conocemos, pero que está entrando en este juego político y ya hace parte de esa maquinaria que te estoy analizando. Ahora, dirás, después de esta declaración que dio Nieto Loaiza, Rafael Nieto Loaiza, se ha mantenido en esa postura, se ha mantenido en esa idea de ir contra Abelardo del Espriella y su gobierno. Bueno, tenemos al parecer que ha dado un poco de marcha atrás después de la presión que se ha dado propiamente dentro del propio centro democrático. Hay, al parecer, una nueva postura, un poco frenar esa batalla, porque este titular lo marca todo. Veamos lo que ha declarado Loaiza hace solo cuestión de horas. Porque ha emitido un mensaje que ha sido, atención a esto, retuiteado por figuras como, por ejemplo, Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe. Y él ha dicho lo siguiente, al parecer intenta frenar, decir que se han matizado, que han utilizado sus palabras de otra manera, que él no quiso decir eso. Ahora, añade en su mensaje en X, dice Rafael Nieto Loaiza, el equívoco titular de la portada de esta entrevista ha generado innumerables reacciones. Jamás le declaro la guerra al presidente electo. Que le vaya bien es nuestra apuesta, la del Centro Democrático y la mía, porque su éxito será fundamental para Colombia y su fracaso haría daño a todos. Por eso y porque compartimos muchas de sus propuestas que eran las nuestras, nos declaramos partido de gobierno antes que todos y sin contraprestación alguna. Es una apuesta por el país. Apoyaremos lo que creamos conveniente para los colombianos y nos apartaremos de lo que consideremos que no es bueno. Como debe ser, disputaremos el cariño de los votados con humildad y trabajo. Y eso sí, defenderemos al presidente Álvaro Uribe, a quien han atacado injustamente desde ambos extremos. Bueno, ahí una puya para el abelardismo también, no solo para el petrismo. En un ingrato olvido de su tarea de rescatar a Colombia, ser el bastión de la defensa de la democracia y la columna vertebral de la oposición a Petro y al centro democrático. Y continúa, y triunfaremos. Invita a leerla, es decir, invitó a leerla, haciendo referencia a esta entrevista. Creo que los planteamientos pueden ser útiles en el debate político y en la construcción de una Colombia más justa, segura y próspera. Nos preguntamos aquí si hubo una bajada de línea, porque pareciera muy cercano a esto que se ha expresado una bajada de línea para que Nieto Loaiza bajara el tono. Aunque da una puya ahí al abelardismo en ese mensaje, también ha dicho que son partido de gobierno y que van a apoyar las políticas de Abelardo de la Espriella. Bajó el tono, claramente. Bajó el tono, nos preguntamos, lógicamente, se dio una llamada, se dio un mensaje, un consejo para evitar que todo termine saliendo o volando por los aires. Ahora, te preguntarás, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Por qué hablas de abelardismo versus uribismo? Y es claro decirlo. Hay una pugna que tiene su raíz en un tema principal: influencers y Senado. Sí, tal como lo escuchas. Recientemente el propio presidente, o expresidente, mejor dicho, Álvaro Uribe, criticó a los influencers que están en la campaña de Abelardo de la Espriella. Ha dicho que esos influencers pagados han afectado mucho en cuanto a la política colombiana. Incluso dijo que algunos tenían un historial que el presidente electo debería revisar porque estarían involucrados en hechos que no son nada santos. Ahora,
Vamos a ello porque a través de redes sociales el Centro Democrático también ha entrado directamente en esta lucha y ha publicado mensajes que nos dejan realmente sorprendidos. Porque este ha sido, por ejemplo, un mensaje que ha sido difundido a través de las propias redes del Centro Democrático. Y dice: desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo, Abelardo del Espriella, que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, Estado reducido y políticas sociales. Con respeto expresamos nuestra preocupación por la intervención, atención a este dato, percibida del gobierno entrante en la elección del presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido. Juntos sacaremos adelante a Colombia. Mensaje claro que marca aquí también diferencias que son las que ahora mismo acaparan el foco y la atención de los colombianos. Pero veamos, no ha sido tampoco el único mensaje, porque hay más. Y aquí sí entramos de raíz, aquí sí entramos totalmente en el tema influencers que tanto te he mencionado. Vamos a analizarlo ahora mismo. Este es otro mensaje, quizás más duro, más polémico, más directo en cuanto a esa guerra sucia de la que tanto se habla. El Centro Democrático dice: mientras este partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos, mermelados, quién sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático y efectivamente aquí te colocan el nombre de estos influencers. Los 5 influencers de los que habla el Centro Democrático son influencers claramente del abelardismo, de Abelardo del Espriella, y se preguntan aquí qué hacían en el Congreso durante la elección de la Junta Directiva del Senado. Claramente hay una lucha donde el uribismo busca enfrentar y busca que Abelardo salga o saque del camino a estos influencers que tanto han servido a su campaña política. Claramente ya nos están guardando las apariencias. Ya esta lucha entre uribismo y abelardismo ha salido a la luz y tiene acusaciones de parte y parte. Aunque es importante decir que el presidente electo, Abelardo del Espriella, ha decidido mantenerse un poco distante, no ha ido a la confrontación directa, no ha esgrimido críticas, ha dicho que se va a mantener respetuoso de las instituciones del Estado de Derecho y de todo lo que concierne, por ejemplo, a la elección del Senado, que es el tema que ahora ha, por supuesto, marcado la agenda. ¿Y por qué? Porque ha ocurrido lo insospechable, lo inesperado, lo que nadie creía posible que pudiera ocurrir en Colombia. Es que han votado unidos el uribismo y el petrismo. Sí, tal como lo estás escuchando. Lo que nadie creía posible o pensaba posible ha terminado ocurriendo. Vamos a analizarlo ahora mismo. Antes de eso, quiero invitarlos a suscribirse, activar esa campanita, darle like y compartir esta transmisión para todos ustedes. Este video que está dándoles un análisis con lujo de detalles de esa lucha entre abelardismo y uribismo. Y es que vamos ya a entender esto como se merece. Aquí ves en pantalla a nada más y menos que el señor Alfredo de Duque. Este era el hombre que Abelardo del Espriella estaba acompañando, vamos a decirlo así, para que fuera el presidente del Senado, el representante de el señor Abelardo del Espriella en el Senado. La figura política de realce
que Abelardo creía importante para poder manejar el Senado puertas adentro. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, el Centro Democrático también ha tenido su candidato. Sí, exactamente como lo estás escuchando. Ha ocurrido también y ha terminado siendo esa figura la que ha dominado la elección. Honorio Enríquez ha terminado siendo elegido. Derrota para el abelardismo y el Centro Democrático. Uribe se impone con Honorio Enríquez. Pero lo particular aquí, ¿qué ha sido? Que el pacto histórico, sí, el pacto histórico de Gustavo Petro ha terminado apoyando a este candidato. Se ha terminado uniendo el Centro Democrático y el pacto histórico, o por lo menos el pacto histórico le ha expresado su apoyo al candidato del uribismo. Los enemigos adversarios que jamás creemos poder llegar a ver en esto de tener una coalición, han terminado haciéndolo. Todo para que Abelardo del Espriella no lograra colocar a su persona de confianza al frente del Senado. Increíble, inimaginable este resultado. Parecer fuerzas políticas se están moviendo para evitar que la nueva política representada por Abelardo del Espriella logre tomar centros de poder que marquen la agenda en Colombia. Y esto viene, si se quiere decir, de una lucha que tiene costos fuertes. Por ejemplo, personas como el hijo del expresidente Uribe, Tomás Uribe, quien ya ha tenido diferencias muy serias con Abelardo del Espriella durante la campaña, dice que, por ejemplo, a través del abelardismo se impulsa un concepto de nueva derecha, protegido o digamos que defendido por los influencers. Y no más falta ver sus redes sociales, las redes sociales de Tomás Uribe, para ver esa constante crítica, constantes señalamientos contra los influencers del abelardismo. Habla de que están haciendo campañas digitales, campañas sucias a nivel digital para desprestigiar a figuras del Centro Democrático. Y eso lo está diciendo el propio hijo del expresidente Uribe a través de sus redes sociales. Y eso nos da a entender por qué el Centro Democrático criticaba tanto la presencia de estos influencers del abelardismo durante ese acto de proposición de la proposición de la posesión de Abelardo de la Espriella. Y tenemos un hecho claro, y es que, por ejemplo, la figura que te acababa de mencionar hace solo minutos, este senador Nieto Loaiza, ha cuestionado el hecho de que el presidente electo Abelardo de la Espriella pretenda tomar posesión de su cargo en una guarnición militar. Eso ha abierto otra serie de críticas. Según esta figura del Centro Democrático, dice que ahí se daría, en ese caso, un desprecio a la institucionalidad colombiana, que no es el lugar. Que si quiere incluso añadido que lo haga, no lo haga en Bogotá, que lo haga en otro lugar del país, pero que no va a permitir que ese acto de toma de posesión se realice en una guarnición de carácter militar. Ahora, lo importante aquí, añadir a todo esto, es que tenemos que enmarcar esta pugna, si se quiere llamar así, a un hecho claro y verdaderamente interesante. Y es que para entender todo esto, hace falta también analizar no solo el hecho de los influencers, el Senado, lo que dice o esa portada de la revista Cambio, sino también entender un hecho básico. Y es que estas dos figuras políticas tienen, si se quiere decir, problemas de antaño, que vienen arrastrando y que ahora han terminado saliendo a la luz. Porque
Esto es parte, por ejemplo, de esa derrota de Paloma Valencia, de que Abelardo de la Espriella ha terminado desbancando o sacando del protagonismo a Álvaro Uribe. Una figura que no era parte de la maquinaria política, un outsider de la política, terminó apoderándose de la derecha colombiana y desplazando a Uribe y a su ungida, a su candidata Paloma Valencia. Y eso, por supuesto, genera resquemor, aviva sentimientos, resentimientos, envidia. Y es claro, normal y común que ocurra un choque similar o de este tipo. Veremos si hay reuniones, porque Abelardo ha estado en Medellín hace solo días y no se ha dado una cumbre o una reunión entre estas dos figuras políticas. Recordemos que Medellín es la cuna, Antioquia es la cuna de Álvaro Uribe Vélez y no tuvimos esa reunión. Esa derrota de Paloma Valencia está costando, está pesando, a pesar de que Uribe le dio todo su respaldo político, al igual que Paloma Valencia, no dudaron en darle su apoyo a Abelardo de la Espriella. Pero recordemos también que marca mucho que Abelardo terminó arrebatándole el potencial del uribismo. ¿Por qué? Porque se hablaba de una Paloma Valencia que era una figura débil. Muchos uribistas decidieron al final irse con Abelardo y por eso ese resultado tan difícil, por no decir escaso, de la candidata de Álvaro Uribe en esa primera vuelta electoral. Veamos acá, por supuesto, otra parte de eso. Y es que también figuras como, por ejemplo, la propia Paola Holguín, sí, Paola Holguín, una figura que viene del centro democrático, del uribismo, terminó siendo incorporada al gobierno o al gabinete del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Paloma Holguín es la nueva ministra de la Cultura y eso también ha sido o ha caído muy mal dentro del uribismo. Como figuras tradicionales del uribismo han terminado cada vez más alejándose del centro democrático y acercándose a las posturas de Abelardo de la Espriella. ¿Qué no decir de, por ejemplo, una María Fernanda Cabal, que también va en ese tono y en ese sentido? Y tenemos como colofón de todo esto las últimas declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, que la periodista Vicky Dávila nos lo resume de una forma, como nos tiene acostumbrado, muy bien delimitado y establecido. Porque Abelardo hace solo horas se ha pronunciado y ha incluido hechos característicos como el tema de su posesión. Ese tema que está generando discrepancias también entre figuras del abelardismo y el uribismo. Y dice Vicky Dávila, el presidente electo Abelardo de la Espriella hace importantes anuncios. Primero, se posesionará en Cali y tendrá su primer consejo de ministros en la base Marco Fidel Suárez. 2. Nombrará un gerente para Bogotá para que articule todo lo que el gobierno Petro le incumplió a la ciudad. 3. De la Espriella gobernará desde las regiones y Barranquilla jugará un papel fundamental. 4. La Casa de Nariño será un museo al público y el presidente tendrá su despacho en la Cancillería. 5. Acabará con embajadas y consulados que solo sirven de costosos fortines burocráticos y abrirá la embajada de Colombia en Jerusalén. Importante aquí un guiño de ojo a Benjamin Netanyahu a Israel. 6. El nuevo gobierno tendrá a un grupo de notables encabezado por don Arturo Calle aportando su experiencia. Bueno, un resumen exacto de la última declaración de Abelardo de la Espriella. Estamos a solo horas, valga la redundancia, que se dé esa votación en el Senado por decidir la posesión, el lugar de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Esto es importante entenderlo y a su vez interpretar para ver cómo avanza esa lucha entre abelardismo y uribismo. Es realmente impactante lo que estamos viendo en tiempo real. Una lucha encarnizada que nadie quiere perderse de ver su final. Te he comentado detalles que nadie te había dicho. Por supuesto, un tema que quizás hemos dejado para el final.
Y es que está pensando en todo esto Gustavo Petro, el próximo expresidente de Colombia. Porque hay algo muy claro. La cercanía entre Abelardo de Espriella y el gobierno estadounidense nos hace pensar cuál podría ser el futuro de Gustavo Petro. Quizás por eso, ahora el pacto histórico incluso apoya a las propuestas del Centro Democrático antes que permitir que, por ejemplo, el Senado lo controle Abelardo del Espriella. ¿Teme Gustavo Petro una extradición? ¿Cómo entra esta figura dentro de la pugna entre abelardismo y uribismo? Es interesante también eso que ahora mismo te planteo y te lo dejo para que comentes, dejes tu comentario aquí abajo. Importante decirte, importante añadir a todo esto que faltan días cruciales en la historia política colombiana reciente. Falta mucho por definir. El tema de la posesión de el presidente electo Abelardo del Espriella. Añadiendo a eso, por supuesto, lo que puedan decir algunas figuras como el propio presidente colombiano, lo que pueda decir Álvaro Uribe para quizás calmar el viento huracanado que ahora mismo estamos observando dentro del escenario político. ¿Es realmente una pugna que se va a solventar? ¿O estamos viendo solamente el comienzo de algo mucho más grande? Lo más irónico es que ni siquiera el presidente colombiano ha tomado posesión, ya no estamos viendo todo esto que está ocurriendo. Vamos a estar atentos detalle a detalle, un minuto a minuto de lo que pueda ocurrir. De esta manera, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.